Otros grupos venían de zonas más desérticas, pero lo importante, bueno, hablando de Teotihuacán, que antecede obviamente a la fundación de Tenochtitlan, bueno, lo que pasa con los mexicas es que ellos retoman todo el conocimiento que se heredaron los teotihuacanos, o sea, todo este conocimiento no quedó, aunque se abandonó Teotihuacán, hay múltiples interpretaciones, hipótesis de por qué fue abandonada. La realidad es que todo ese conocimiento se dispersó por todos lados. O sea, no quedó, no se perdió, todos asumieron parte del conocimiento teotihuacano y de la arquitectura y de la cerámica y de la sabiduría de astronómica. Entonces, regresando a esto, Teotihuacán es donde se crea, digamos, la ciudad de la creación. Dicen, Teo es energía creadora, dicen Dios, por traducirlo de una manera occidental, de Dios, entonces, energía creadora, Teo. Teoti, Wa, que quiere decir Wa es tener, poseer, yo tengo algo, el Wa es de tener, algo que se tiene en agua, y Can es lugar, entonces es lugar donde se tiene, se posee la energía creadora, digamos, eso sería, lo traducen como ciudad de los dioses, o sea, así de manera más como general, ¿no? Pero si nos vamos al náhuatl y al desglose de la lengua náhuatl, Teotihuacán quiere decir lugar donde se tiene y se posee la energía creadora, pero la energía creadora que tiene el ser humano. Nosotros los seres humanos somos parte de la creación, entonces los teotihuacanos no veían, porque muchas interpretaciones de estas, si se les quiere ver desde un lado judio-cristiano, estamos perdidos, nunca vamos a entender estas culturas, no vamos a entender esas culturas desde el monoteísmo, nunca vamos a entenderlas. Entonces hay que despojarse de las ideas monoteicas para poder entender estas culturas, si no, nunca las vamos a entender, jamás. Entonces, si despojamos el pensamiento judio-cristiano un poco, o sea, lo vamos quitando, vamos a entender más estas culturas. Si seguimos pensando de manera judio-cristiana, nunca las vamos a comprender. Es ahí donde está la dicotomía. Sí tendríamos que hacer una depuración del pensamiento y finalmente cómo después todo quedó sincretizado. Pero la realidad es que en Teotihuacán se funde eso, por eso se crea el mito de la creación de los soles en Teotihuacán, para resumir un poco. Entonces, ¿qué pasa en Teotihuacán? Se dice que en ese lugar, místicamente se juntan todos, porque existen 4 soles que están plasmados en lo que se le conoce popularmente como calendario azteca, en la sala mexica, que es la piedra de los soles, en otros de los nombres, o el tonalmachío, que es el sello del sol. Bueno, el disco central habla de esa creación de los soles, son 4, vamos a ir allá, no vamos a ver, pero en Teotihuacán es donde se recrea el mito. Entonces, antecedieron a la humanidad 4 eras cosmogónicas: sol de jaguar, ¿verdad? Nahui Ocelo Tonatiu, sol de viento, Nahui Ejekal Tonatiu, sol de lluvia de fuego, Kiahui Tonatiu, y sol de agua, el Atl Tonatiu. Y luego en el centro es el 5.º sol, el Macuili Tonatiu, ¿sí? Que es el Nahui Olinteo, que es el sol donde se genera, de verdad, donde se crea el 5.º, porque además el número 5 es el que concentra, es el que centra. O sea, si ustedes tienen el 4, aquí el 4 es Nahui, ¿no? 4 en náhuatl. Y si yo le agrego este es Macuili, entonces la mano quiere decir es una cuenta, Macuili, es un Macuilcan, el número 5. En esa creación, Quetzalcóatl tiene una preponderancia muy importante, porque a la formación del 5.º sol, ¿verdad? Hay un mito de la creación donde un personaje que se llama Nanahuatzin y otro que se llama Tecutziztecat, en esta narrativa mítica, eso lo narra muy bien León Portilla, Toltecayo, en la recuperación de esta historia. Entonces, en esta narrativa mítica hay 2 energías, una va a representar la luz y el sol, y otra la oscuridad, pero finalmente esas 2 fuerzas, que es Texisteca, que representa la luna, pero además representa otras cuestiones de los valores humanos. Por ejemplo, Texisteca representa la arrogancia, representa la vanidad, es un personaje que su atavío es muy elegante, ¿no? Lleno de caracoles, lleno de adornos de oro, vestido de blanco, con un traje muy fastuoso,
y él nunca ofrenda su sangre realmente para crear el quinto sol. Cuando las demás energías y deidades le dicen, no, pues ustedes han de ser los que se han de ofrecer a Nanahuatzin y a Tecucistecat, los ponen a cada uno en 2 montañas, que se dice que son la pirámide del sol, la pirámide de la luna, ¿sí? Teotihuacán, que ahí están en esas maquetas, y que ayunan 4 días, tienen que ayunar 4 días. Volvemos al número 4, que es el Nahuel, muy importante. 4 días están en ayuno, pero al 5.º día, o sea, hay un quinto día, ayunan 4 días, y en ese ayuno tienen que ofrecer su sangre. Nanahuatzin, que digamos representa el buboso, Nanahuatzin está lleno de llagas, todo su cuerpo, está enfermo, está llagado, está pues, medio deforme y feo, ¿no? Entonces, este personaje, Nanahuatzin, no trae ningún atuendo fastuoso, su traje es de papel de amate, es un traje de papel, muy humilde. Nanahuatzin sí se sacrificaba, sí se sacaba sangre con espinas de maguey y la ponía en unas borlas, que es el pastle, eso es como el heno, ahí las ponía las espinas de maguey. Y Tecucistecat, ¿no? Tecucistecat, ¿qué hacía? Ofrendaba coral rojo, y en lugar de ofrendar espinas, las espinas ensangrentadas, ponía jade, espinas de jade. O sea, nunca ofreció su sangre, ofrecía jade y ofrecía coral rojo, ¿no? Simulando el sangrarse. Entonces pasaron esos 4 días y están ellos, y las demás energías, fuerzas cósmicas, universales o dioses, si quieren decirles así, pusieron un fogón gigantesco donde estuvo ardiendo esos 4 días. Entonces ya al final, en el 5.º día, dijeron, bueno, arrójense al fuego, tienen que ¿quién se va a ofrendar? Para que nazca el nuevo sol, porque estaba la oscuridad. Es decir, en ese momento no había luz, no se habría creado el nuevo sol. Entonces Tecucistecat es el que intenta primero, dicen, bueno, seas tú, te dicen, Tecucistecat, aviéntate al fuego. Entonces Tecucistecat corre una vez, corre por 2 veces, corre por 3 veces y corre por 4 veces y no se arroja al fuego. O sea, el fuego estaba tan fuerte que pues, el personaje... Además estamos hablando imagínense como la mitología griega un poco, tiene mucho que ver también, pero es de aquí, ¿no? Entonces, en esa creación, estamos hablando que fueron seres humanos, o sea, no, son deidades, pero son como personajes, o sea, porque ese es el referente, son mitos que las deidades se humanizan, ¿sí? Se hacen como humanos, o sea, son humanos, pero no son humanos tampoco, ¿no? Entonces quiere arrojar al fuego y no aguanta el calor, entonces se va para atrás, y entonces le dicen, bueno, seas tú Nanahuatzin, y el Nanahuatzin que sale corriendo y se avienta a la primera, entonces se empieza a chamuscar y se quema, ¿no? Y se inmola. Al ver eso el Tecucistecat pues igual agarra y se avienta también, ¿no? Pero ya estaba achicharrado el Nanahuatzin, o sea, el personaje de Nanahuatzin ya se había consumido, y entonces te lanza Tecucistecat. Se dice en el mito que después lo que se arroja ahí es el jaguar, el águila, primero el águila, y que por eso el águila está como quemada, como moteada, y después se arroja el jaguar, y que por eso el jaguar tiene manchas, porque quedó como manchado del tiste, y entonces ese es el jaguar. Pero ¿qué representan eso? Que uno es el sol, el águila es el sol, y el jaguar es la luna, es la noche, que es Tecucistecat, es la luna, que es Nanahuatzin, el sol. La energía femenina y la energía masculina. Sí, y también es un fuerzas. eclipse y es la mecanicidad cósmica. Esa manifestación de esas 2 energías son las que, pero además después cuando ya, digamos, se termine esa hoguera, pues todas las energías y las deidades se están viendo hacia el oriente, ¿no? Están todos así viendo dónde va a venir, otros veían al norte, otros en la narrativa viene hasta quiénes eran los que estaban viendo 4 vientos. El libro se llama Épica Náhuatl. Épica Náhuatl, está editado por la UNAM. Es un librito chiquito, muy bueno y muy económico. Y si ustedes estudian en la UNAM, pues hacen descuento. ¿Sí estudian en la UNAM? Bueno, de una escuela integrada a la UNAM. Sí, si te hacen descuento. Pero bueno, entonces es el Épica Náhuatl, porque ahí viene toda la narrativa de
completa. Entonces vienen hasta porque no todas las deidades, algunos estaban viendo al oriente, otros al norte, otros al sur. Entonces los que veían al oriente, todas las manifestaciones, las energías, las deidades que veían al oriente, pues estaban viendo que venía una luz, veía ahí, venía, pues el sol, ¿verdad? La luz del día, el sol. Ya vino el sol, ¿no? Bien, pero sale el sol y atrás de él viene otra energía igual de luminosa como el sol. Y dicen, ¿cómo es esto? Pues si nomás es un sol. Entonces viene el mito que le llaman a Ejecatl Quetzalcóatl para que aviente con su soplo así a ese sol el conejo. Entonces el conejo queda plasmado en la luna, ¿sí? Pero el conejo que representaba La fertilidad de la vida, pero el conejo, el Toxtli, lo arroja a Ejecatl y lo plasma en la luna. Entonces por eso vemos que hay un conejo. Entonces para opacar el brillo del sol, es que eran dos Ese soles. es un eclipse. Salieron dos soles. Entonces esos dos soles no podían seguir caminando. Entonces camina el primer sol, el otro se queda estático porque el conejazo le queda plasmado. Es una manera de interpretar por qué la luna tiene un conejo, por qué vemos un conejo en la luna llena, ¿no? Entonces ese conejo lo avienta Ejecatl. Entonces ya el sol, el primer sol, avanza en su camino, llega al cenit, baja y se oculta. Y el otro se hace de noche, entonces es la luna llena, ¿verdad? La luna es la luna llena, que es un reflejo de la luz del sol, ¿verdad? Sí. Pero es una interpretación, porque la luna, hoy es luna llena, ayer empezó, pero hoy es la ciudad, pues cuando estás en el campo, sobre todo en los lugares donde es oscuro, la luna te ilumina como un gran foco. Sí, o sea, porque es luz. Pero además luz acompañando siempre al sol, este gemelo es Venus. Sí. Está Huitzilopochtli. Para hacerles así, digo, esa historia. Entonces, después Quetzalcóatl es el que avienta, el que crea la humanidad. Lo que sigue es que no había habitantes humanos, ¿verdad? Entonces Quetzalcóatl tiene que viajar al lugar de los muertos. Entonces, la pirámide, estas tienen una cavidad abajo, donde se representa precisamente el inframundo, el lugar de los muertos. Entonces Quetzalcóatl tiene que bajar para buscar los huesos de las humanidades pasadas. Entonces baja Quetzalcóatl y allí se encuentra con Mictlantecutli. Ayer, ¿verdad? Ayer fue luna llena. Pero ve los reflejos. Sí. Lo que estás diciendo ahorita, aquí está lo que Sí, en la noche. O sea, el sol. Ahí estaba nublado en el centro, pero ya después sí se vio la luna más tarde. Está precioso. Pero parece sol. Pero entonces, siguiendo la narrativa que Mazate está dándole curso, es ahora... Baja, entonces Quetzalcóatl baja al Mictlán y entonces pues se encuentra con Mictlantecutli, ¿no? Que está sentado ahí en su trono. De hecho, una representación de Mictlantecutli así en su trono y todo, que está en Veracruz, no me acuerdo exactamente el lugar donde está esa figura, pero es una figura que está en un lugar de Veracruz. Entonces está sentado ahí en su trono y entonces en el Tajín. ¿Tú qué haces aquí? ¿No? Le dice a Quetzalcóatl, pues, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? O sea, como si quién te invitó, casi. ¿No? Entonces Quetzalcóatl dice, no, pues yo vengo por los huesos de las humanidades pasadas, quiero es que me los entregues, ¿no? Para crear a la nueva humanidad, ¿no? Dice, está bien, Quetzalcóatl. Toca este caracol, ahí viene la importancia también de por qué el caracol canta, le da un caracol a Quetzalcóatl, ¿no? Pues el caracol, Quetzalcóatl lo ve y dice, no, pues, ¿qué es esto, no? Pero, bueno, entonces lo ve y dice, has de tocar, dice, este caracol y danzar alrededor de mi trono 4 veces. Pero no tenía orificio, o sea, el caracol estaba con toda la punta, ¿no? Entonces no lo podía tocar. Entonces se dice en el mito que Quetzalcóatl invoca a las abejas y a las avispas, sí, y vienen a su ayuda y penetran el caracol, lo abren, le hacen un orificio y empieza a sonar. Y entonces Quetzalcóatl da las 4 vueltas alrededor del trono, otra vez el 4, agarra los huesos, y sale del Mictlán. Pero en esa salida del Mictlán, porque él va corriendo, va huyendo de Mictlantecutli, porque Mictlantecutli no lo quiere dejar salir de ahí, no quiere dejar que los huesos de la humanidad se vuelva a crear, ¿no? Entonces digamos que es la parte de la oscuridad, de la noche, de la oscuridad, del inframundo. Quetzalcóatl se cae, se tropieza
y entonces riega todos los huesos. Y en el mito se dice que vinieron unas avecillas, como las codornices, y que picaron los huesos, que por eso los huesos tienen también como si fueran hoyos. Y además se ha convertido Quetzalcóatl en perro, Entonces el Xolotecutli. agarra los huesos Quetzalcóatl, lo carga, porque llevaba una especie de ayate, carga los huesos y sale de la cueva, del inframundo, se va hacia afuera, del Mictlán. Y a la hora que sale del Mictlán, Quetzalcóatl ya tiene los huesos. Entonces va a visitar a una mujer curandera llamada Quilastli. Va a buscar a Quilastli. Y Quilastli está en su choza ahí, en su cueva, en su casa ahí. Quilastli es una mujer curandera, ¿no? Dice, pues ya traje los huesos de las humanidades para que creemos a la humanidad del quinto sol. Que ya había caminado el sol, pero no había quien habitara la tierra. Entonces le dice, está muy bien Quetzalcóatl, pero has de sacrificar, ¿no? Tienes que dar tu sangre. Entonces ella lo que hace, muele los huesos, Quilastli, los muele, hace una masa. O sea, todos los huesos que junta Quetzalcóatl hace una sola masa, de todos esos huesos que estaban ahí. Entonces Quetzalcóatl, se ve en el mito, pues, atraviesa su pene con una espina y sangra sobre los huesos. Simbología de que es la fertilidad, o sea, él está ofrendando su sangre, pero su sangre y su semen, y de ahí caen y Quilastli empiezan a formar al primer hombre y a la primera mujer a través de esa masa que crean ellos de los huesos antiguos con la sangre de Quetzalcóatl. Crean la primer pareja. O sea que nosotros somos parte de Quetzalcóatl. Exactamente. Entonces crea la quinta humanidad. Pero después, ¿qué va a comer la quinta humanidad? Dice, ya puso al primer hombre y a la primera mujer ahí, en el Tamuanchan, que es como el paraíso terrenal. Ya están ahí. Ya están en el Tamuanchan, el primer hombre y la primera mujer. Entonces, ¿qué hace Quetzalcóatl? Forma al hombre y a la mujer. Y entonces, ¿qué van a comer los baseguales, no? Entonces Quetzalcóatl dice, hay que ir al monte del sustento, de los mantenimientos, y se mete adentro, pero convertido en hormiga, porque no podía entrar. O sea, veía que entraban y salían hormigas con granos de maíz. Ahí salió el maíz. Y entonces Quetzalcóatl se mete, se convierte en hormiga negra y se mete al Tonacatepec, se llama, y saca el maíz. Y entonces ese maíz lo entrega a la humanidad del quinto sol, para que sea su sustento y su alimento. Entonces Quetzalcóatl es el que crea la humanidad y entrega el alimento a la humanidad, o sea, el maíz. Pero no solo eso, Quetzalcóatl enseña la creación de lo bello. O sea, Quetzalcóatl enseña todo, enseña las ciencias, enseña la astronomía, la agricultura, la matemática, la pintura, o sea, todo el arte. Sí, es el gran preceptor. Quetzalcóatl, o sea, pero el personaje, que ahí es donde se funde el mito con un personaje que pues así está plasmado, o sea, es como un gran mito, pero es que Quetzalcóatl es el gran hacedor, gran creador de los hombres y de las mujeres, de la humanidad, del quinto sol, que ese está plasmado en el calendario allá, o sea, en el Tonalmachir, ahí está grabado. Esta es lo de los quinto sol, pero el quinto sol es el Nahui Olin, que tiene, su nombre dice quinto sol, su nombre es Nahui Olinteo, el Nahui Olinteo, ese es que bueno, así. ¿Al final es una energía creadora? ¿Qué? Quetzalcóatl, ¿es una energía creadora? Es una energía creadora, pero son 4 en realidad, o sea, pero Quetzalcóatl es la que, digamos, se humaniza. Sí, es el amigo de la humanidad. Los otros Se humaniza. no eran amigos de la humanidad. Los otros son arquetipos también, pero digamos que Quetzalcóatl es el que está humanizado. ¿Sí? Los otros son aspectos también del cosmos y de la humanidad, pero digamos que Quetzalcóatl es el que aterriza, la serpiente plumada es la que aterriza esa parte entre lo celeste y lo terrestre, entre las fuerzas del cielo y las fuerzas de la tierra. Es por eso que dicen que el maíz Quetzalcóatl lo trajo del sol, que se presentó el sol, pero bueno,
Es otra historia. Del Dice que- Tonaca, bueno, lo que sabes es que el Tonacatepetl saca el maíz, o sea, de un cerro, de la montaña del sustento, se conoce, que está en los, ahorita vamos a ir para allá, donde están los murales de Tepantitla, está la montaña del sustento ahí. Pero vamos a pasar aquí. Esto más o menos es en los años en los que se catalogó, de 150 al 200 después de, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que encuentran abajo? Pues esqueletos, pues es el Mictlán, ¿sí? O sea, son ofrendas de seres humanos, pero porque es el Mictlán, es el lugar de los muertos. Ah, que el que ya está en su casa es Rubén. Rubén. ¿Qué? Lo acabo yo de decir. Entonces es como pasar pues, al lugar del inframundo, Exacto. porque es lo que está abajo, es lo que han encontrado abajo. De hecho, ahorita no sirven los audios, pero ahí se ve como metieron una cámara con ruedas y todo, como un pequeño robot. ¿Un Robert? Sí, porque son túneles pequeños y no podían excavar porque querían ver qué había, ¿no? ¿Verdad? Usaron toda la tecnología. Bueno, entendiendo todo este aspecto, ¿verdad? No solo de Teotihuacán, sino todos los pueblos mesoamericanos, lo que tenemos es que Teotihuacán todo estaba pintado. O sea, nosotros vamos a Teotihuacán ahorita y pues no estaba como está, obviamente Teotihuacán y todas las zonas arqueológicas tenían pintura. Entonces la pintura mural era muy importante, porque a través de la pintura mural entonces, se expresó la simbología y el lenguaje pictórico, se llaman pictogramas. Los pictogramas es un lenguaje, es decir, ellos no escribían con un alfabeto, escribían con pinturas, o sea, su lenguaje era pictográfico. Entonces, a través de estas pinturas había una descripción, entonces a la hora de estar una narrativa, es decir, la interpretación de esto que se pintaba tiene una expresión oral, ¿no? A través del símbolo, entonces por eso se llaman pictogramas. Entonces aquí tenemos lo que les estaba yo comentando, aquí cérquense, son los murales, réplicas de los murales que se encontraron en una zona de Teotihuacán que se llama Tepantitlan, ¿sí? Estos murales. Entonces aquí lo que tenemos es precisamente el monte del sustento, esta montaña que se ve aquí. Todo se le conoce como el Tlalocan, ¿verdad? Generalmente, en general, por precisamente el personaje central que se le ubica como una energía o deidad acuática, ¿sí? Ahora, aquí venimos al aspecto de cómo en estos murales precisamente se plasma pues qué es lo que es el paraíso de Tlaloc, el Tamuancha, pues es la vida, es también la regeneración. Cuando llueve se genera vida, crecen las plantas, crece la agricultura y las plantas endémicas que se dan en cada zona a través del agua. Entonces era muy importante el tema pues, del agua como tal, o sea, los seres acuáticos y los sacerdotes del agua, ¿no? Ofrendando precisamente semillas, vida, reproducción y una serie de flores. Entonces tenemos ahí arriba un árbol de campanas, precisamente, un árbol acampanado. Ha habido varias interpretaciones, unos dicen que sí es el floripondio, yo sí creo que puede ser el árbol del floripondio, pero por el tipo de flor de campana que tiene, que está arrojando, y además estas flores de campana están aventando néctares de los cuales se alimentan una serie de animales, insectos, vemos mariposas, vemos una serie de seres ahí que están. Entonces, una planta que es una planta también de tipo antiogénico, alucinógeno, el floripondio, de tipo somnífero, o sea, induce la insomniación y el sueño.
y es una flor medicinal también, porque ayuda, sí es somnífera, pero también ayuda, por ejemplo, a dolores musculares, a fuertes dolores musculares. Es un calmante, es un anestésico también. ¿Sí? El floripondio. El floripondio. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues ahí, digo, ¿En las hierberías, no? no lo venden ahí, no. Tendría que ir a un vivero, yo creo que es Xochimilco, comprar la planta, porque no hay otra. Y si tienen un jardín, un espacio donde ponerla, pues ver si la cerca. Luego aquí en algunas colonias y así en la ciudad hay, por ahí se encuentran los floripondios. O sea, gente que lo siembra, pues ahí están los árboles de floripondio. ¿Sí? Sí, así en diferentes partes de la ciudad. Yo he encontrado en varias partes floripondios. Sí. Aquí es una que no se da en climas hasta los 1800, 2000, no más de 2000 metros, o sea, por eso hay en la Ciudad de México. Ya más arriba ya no hay floripondio. O sea, también es de 2000 hasta los 2000 metros aproximadamente se puede dar el floripondio. Luego si nos agachamos tantito, porque aquí habría que, bueno, o aquí ver esto, toda la parte de abajo, que así están los murales, allá es una reproducción. Lo que decía, ahí están diferentes plantas. Ahí está, por ejemplo, un personaje. Sí, y todos los personajes que están aquí, que se ubican como de Tlalocan, están cantando, están danzando, están jugando, algunos tienen algunas expresiones de éxtasis, ¿no? Tienen ramas, esas ramas que se les ven estos personajes, por ejemplo, este personaje que se le ve hasta una lágrima y tiene unas volutas del canto y florido, el canto florido, o sea, está haciendo un canto, está expresándose, todos de hecho se están expresando con volutas del canto y la palabra. Tenemos ahí el personaje que su ramo que carga en las manos, esas ramas que traen, hay otros que se traen esas ramas, es estafiate, ¿sí? Es la planta del estafiate. Por ejemplo, este que está aquí, ahí está el cacao, aquí está otro sentado en un árbol de floripondio, abajo, porque también sabía la creencia de que sentándose en un árbol de floripondio, tú respiras ese polen y te induce a ensoñaciones, o sea, a estados de conciencia alterados, ni siquiera sin ingerirlo, simplemente con estar oliendo el árbol, el polen que cae del árbol, o sea, el aroma, porque es muy agradable el aroma del floripondio además, ¿no? Luego tenemos acá, sí está también ubicada, ahí está el maíz, ¿no? Aquí está la planta del maíz. Y la que sigue, donde vemos este personaje que está recolectando esa flor circular, es el pericón, el Tagetes lucidas, nombre científico. Ahí está. ¿Para el pericón? El pericón tiene diferentes utilidades, ¿no? Es digestivo, es calmante, es relajante. Sí, hoy se han encontrado otras propiedades que ayudan contra la depresión y la ansiedad, por ejemplo, pero ese es el pericón. Es como la de San Juan, Exactamente, es la que vendría siendo como la hierba de San Juan en Europa. Aquí sería el pericón, exactamente, tendría unas propiedades similares, ¿no? Y luego tenemos abajo, o sea, en también este que está aquí es el toloache, el toloache, ¿sí? Ahí vemos que hay una rana, porque son elementos acuáticos, pero está el toloache, que es una planta que también pues, necesita suficiente agua para crecer, solamente se da en tiempo de temporal. Al ladito del cacao. No, abajo. No, está muy aparte. Aquí está el toloache. Está hasta abajo. Aquí abajo. Recuerden que pues también el toloache es una planta también con propiedades psicotrópicas, sí. Muy peligrosa además, porque... se puede dañar al hígado. La utilizaban y no, pues puedes quedar, por ejemplo, cuando esa frase de que te dieron toloache cuando una persona mata neuronas, ¿no? Y anda todo suato por alguien, pues es porque siempre ya te embrujaron. Pero la verdad es que mata las neuronas. Sí, mata las neuronas. Es que tiene unas sustancias que o sea,
interfieren en el cerebro. Se ha utilizado también como planta enteogénica, pero en ciertas dosis, pero es una planta medicinal. ¿Para qué sirve de manera medicinal? Para fuertes dolores musculares, para reumatismo, para artritis, para eliminar hemorroides, ¿sí? Aplicado en baños, en ungüentos, en pomadas, por ejemplo, ¿no? ¿Pero es la flor o es La planta, la hoja. planta, la hoja? Sí, donde están los componentes, digamos, por eso es en las bolas que saca el TMH, unas bolas espinosas, dentro hay unas semillas. En las semillitas. Eso es donde está el componente activo. Que toda la planta no tiene. O sea, el componente activo está concentrado ahí. En las semillas, pero Sí. eso es lo que daña al cerebro. Pues es que es todo, también la hoja. También la hoja. Un té de hoja, pues igual. O sea, también, nada más que sería todo. como que me dio las porciones. Exacto. No se toma. O sea, se unta. ¿Por qué no hablamos del Teopish que ahí está con expresiones de Quetzalcóatl Sí, también? bueno, en este caso los sacerdotes teopisques que están aquí de Tlaloc, precisamente vemos que tienen tocados de Quetzal, ¿no? Todo esto que vemos aquí son tocados de plumas de Quetzal. Malinali. ¿No? Tiene sus plumas de Quetzal. Aquí está un Quetzal, de hecho. Este es un ave de Quetzal, ¿no? Vemos que están arrojando semillas para que crezca la vida. De aquí, de las manos de sale agua. Y tienen esta bolsa, es la bolsa del copal, ¿no? La bolsa donde se guardaba el copal. Estas bolsitas. ¿Y para qué lo utilizamos? No sé, el copal pues es un elemento ofrendatorio muy importante para ofrendarlo, para quemarlo y ofrendarlo. O sea, es un símbolo característico del grado de sacerdotal. De hecho, en el códice, el códice se llama, bueno, en el Borbónicos, que se le conoce como más bien códice Huitzilopochtli, viene Quetzalcóatl y trae su bolsa de copal, igual que en otra manera interpretado. Pero este tipo de personajes sacerdotales tienen aquí la voluta de la palabra, del canto y de la florido, de la palabra florida, es decir, de un lenguaje elocuente, completamente sacerdotal, con el que se referían a las fuerzas y a las energías y a las deidades. Igual esto, o sea, el plano que en sí mismo tiene un Quetzal arriba, o sea, es un gran copili de Quetzal. ¿Dónde vemos eso, digamos, en una cosa real? Pues el mentado penacho de Moctezuma, que está en el Museo de Viena, ¿verdad? Es un copili de Quetzal, ¿sí? Entonces, desde los teotihuacanos, o sea, todo eso se viene usando, sobre todo donde está registrado es en Teotihuacán, o sea, el uso de estos tocados maravillosos, magnificentes, sacerdotales, que representan el Quetzal como un ave preciosa, o sea, un ave que representa lo divino, lo celeste, y la naturaleza. Sí, pues antes sí había quetzales, y estaban más extendidos los quetzales. Ya no hay. Sí, no los criaban. Una cosa muy interesante es que ellos los criaban, tenían criaderos los traían, porque además no era fácil andarlos transportando. O sea, tenían que venir los Custecas desde Chiapas, y tenían que transportarlos en jaulas de carrizo, o sea, y conservarlos, que no se murieran, porque eran muy delicados. Y entonces había criaderos y había lugares donde los cuidaban. ¿Pero únicamente servían las plumas o se comían la carne? No, el animal se utilizaba toda la pluma para hacer diferentes tipos de tocados y adornos. Tanto esos eran los más magnificentes, o sea, los que no los usaban cualquiera, solamente eran rangos sacerdotales. Pero además hay que encontrar lo que representan más que el animal en sí, que si se lo comen o no. El quetzal no puede viajar en línea recta por su peso de la cola y tiene que generar movimiento ondulatorio. Vuela en el aire, pero como onduleando. Y las plumas son 7 colores, entonces es una representación simbólica increíble de que el hombre de conocimiento que tiene al quetzal es aquel que maneja la energía de una manera excelente y que la sabe dirigir, más bien. Sí, o sea, por ejemplo, aquí vemos varios personajes, ¿no? O sea, igual, tocados, ¿no? De plumas también de Quetzal, ¿sí?
Y en Teotihuacán está un templo que se llama el templo del Quetzal Mariposa, el Quetzalpapalot. ¿Por qué el Quetzal representa eso divino, eso celeste? ¿No? Sí, como dice el Sai, o sea, el hombre de conocimiento, el que podía tener ese. Sí, no era que todos andaban. Lo que yo dije, pues yo quiero una. Eran ciertos personas, eran ciertos rangos, ciertos grados, ¿no? Ciertas distinciones. Como las coronas en los reyes. Sí, podríamos decirlo, pero no exactamente igual, aunque también con sus matices, ¿verdad? Con sus diferencias. ¿Y por qué Cuauhtémoc y Moctezuma porque eran dirigentes? Moctezuma es el único que se ha encontrado ese copili, el Quetzalcopili de Moctezuma, que no sé, porque esos eran utilizados precisamente como vienen dentro de la escuela ceremonias, de la filosofía antigua, anahuaca, el tener un tocado con plumas era haber adquirido el grado de Ejecat o Quetzalcóatl. En aquel entonces era la fusión de las fuerzas femeninas masculinas, cielo, tierra, porque entonces estaba entreverada la unión del lagarto con el ave. Entonces es serpiente emplumada. Entonces no nada más es un tocado en términos de un coronamiento, sino más bien es un reconocimiento público del grado de la excelencia, del nivel máximo de la escuela, que es serpiente emplumada. Serpiente emplumada va a estar presente durante los 5,000 años, pero se va a llamar de manera distinta, hasta que en el año 1000 se le puede definir como Quetzalcóatl, pero anterior a eso era precisamente Ejecat, serpiente emplumada, como lo vimos en los dinteles del edificio de Teotihuacán, en el que acabamos de estar enfrente. Entonces no solamente era ponerse un tocado, sino era vestirse con una representación simbólica del grado de conocimiento que ya se tenía que adquirir. No muchos, y solamente los sacerdotes y el supremo sacerdote eran los que lo podían portar dentro de una mecanicidad teosófica y teológica, porque todos ellos eran dirigidos por los sabios. No había del todo esta palabra reinado, sino más bien habría un supremo consejo de sabios que regía los destinos de grandes pueblos. No, y lo que es el uso de estos elementos, de estas indumentarias simbólicas, eran utilizadas para ciertos tipos de ceremonias, es decir, no andaban... No todo el tiempo estaban vestidos así. Eso se los ponía, ¿verdad? En este caso, cuando iba a presidir una gran ceremonia como Tosca, por decirlo. Exacto. ¿No? O sea, donde se iba a venerar a las fuerzas del sol, del cenit, la lluvia, de Tezcatlipoca, se ponían ese tipo de indumentarias, ¿no? Entonces, muchas indumentarias, como lo vemos en las figurillas, pues son indumentarias, algunos son de uso cotidiano, son de ceremonia, son de indumentarias ceremoniales que se utilizaban. Recordemos que ellos tenían, las ceremonias eran fastuosas, eran como grandes representaciones míticas de personas, como representaciones hasta teatrales, o sea, donde había vestimentas especiales, música que se interpretaba, o sea, eran coreografías, o sea, eso lo estudiaban, o sea, lo ensayaban y lo estudiaban y lo practicaban. O sea, había una enseñanza, una escuela. Teotihuacán era una gran escuela. Sí. Entonces todo había un sistema de enseñanza. Vemos estos ducados, por ejemplo, que son olmecas de otras culturas del Golfo. Sí, son de las del Golfo. Por ejemplo, este personaje, ¿no? Como es un jaguar, ¿no? Entonces vamos a ver en cada figurilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas que tienen como, si se acercan y son bien interesantes, tienen el pecho descubierto. Dicen, pues, ¿qué cosa es eso? Pues, ¿sabe? Justamente no te lo dice. Eso representa lo anímico, o sea, representa como los seres interiores que se tienen adentro, o sea, el aspecto anímico, el ánima que tiene un ser humano, o sea, lo que te mueve, o sea, el interior, digamos. Entonces hay otro, si tú te acercas, hay una figurita adentro, y esa figurita representa el ánima, o sea, el ser animado que tú tienes adentro. Tu ser interior, por decirlo de una manera, ¿no?
Entonces es el ser que está dentro de uno mismo. Entonces, que son diferentes tipos también de seres. Es decir, el ser humano es un cuerpo, pero tiene un ser anímico. Sí, el de arriba es un lobo y es un cánido, también está, Jaguar, ahí está traslaticio, sí. Entonces, por ejemplo, aquí está una anciana, o sea, son personajes que hablan pues de la vida, ¿no? Hay unos personajes que están como danzando, esos son como danzantes, Sí. Están en posiciones de movimiento, o sea, ¿sí? Pasamos para acá. Esto es dentro de Quetzal, en la zona de la luna. Sí, bueno, este es el otro que está abajo de la Tetelco, o sea, son otros, Sí. otros palacios que están alrededor de lo que es Teotihuacán, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos es el fragmento que les comentaba, ahí se ven las plantas medicinales, ¿no? Es que estábamos viendo, ahí hay otras plantas medicinales también, que igual volvemos a repetir, el tajetes, también está, o sea, hay plantas flores como ¿cómo se llama? La magnolia y otras, el tolvache, ahí están, ahí se ven esas reproducciones, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una representación de lo que sería Chalchihuitlicue, que es la señora de las aguas, la parte femenina del agua, porque ahí viene la parte de la dualidad, es decir, muchos afuera que está la figura del museo afuera, que es Tlaloc, no está el Tlaloc, pero no es Tlaloc, es Chalchitlicue, pero dijeron que Tlaloc, o sea, y así se le quedó el bote, pero en realidad la representación es del agua femenina, tiene su falda. Entonces, cuando se tiene una falda, es chalchi, quiere decir chalchihuite son las piedras preciosas, el chalchihui, y cueit es falda. Entonces, juntamos las dos, chalchihui, tlicue, lo mismo, es la que tiene la falda de Hades. ¿Y qué significa tener una falda de Hades? Pues es que es el agua. El Hades se representa como la piedra de la vida, la piedra que tiene que ver con el agua. Entonces es Chalchihuitlicue, por ejemplo, que tenemos aquí enfrente, se llama huehueteo, se puso un pebeteo que se prendía a fuego ahí arriba, no sé si son teotihuacanos. Está representado por la cara de un anciano. ¿Por qué es un anciano? Porque el fuego se le relaciona con algo ancestral, algo viejo, ¿sí? Que viene de muy antiguo, o sea, es una energía primigenia, por eso se le relaciona con un anciano. Entonces el huehueteo, como tenemos aquí, es la parte de ese elemento que es el fuego, que viene de la luminosidad, es la energía, es la fuerza creadora que viene del universo, y en esos pues se ofrendaba el copal. Allá arriba eran lugares donde se ponía el copal para las energías, para las fuerzas del universo, para las fuerzas cósmicas. Sí. Además, el hecho de ofrendar inciensos y copales es inherente a todas las culturas del mundo. Todas ofrendan algún tipo de incienso, todas. Aquí pues era el copal. Y en la raíz náhuatl quiere decir huehuet, es viejo, anciano, y teotl, energía creadora, o sea, es la energía, la fuerza del anciano, del huehue, porque es el fuego, es el viejo, el anciano. Por eso los ahuehuetes. Bueno, el ahuehuete es un árbol, pues viene que es el árbol del agua, porque solamente que es en donde hay muchísima agua. Entonces es el árbol, el anciano del agua, el ahuehuete, ¿sí? Y por eso el huehuete, el instrumento musical también es igual, es hue de viejo huehuete, y huehuete de sonido, y huehuete tiene que habla de eso, porque sí los hacían de ahuehuete, algunos, de ahí viene la palabra huehuete. Otros de los, pues allá afuera hay varios ejemplos, por ejemplo, estos son incensarios, le llaman, son preciosísimos, ¿no? Allá arriba tienen precisamente quetzales, entonces abajo se ponía el carbón dentro y yo creo que porque metí la mano. No, sí, como no quieren que se acerquen. Entonces
tiene, ponían el carbón ahí encendido y ponían copal. Entonces salía por los lados y cuando lo levantaba, pues salía, ¿no? Y lo volvían a tapar. ¿No? En los templos, ¿no? Estos se utilizaban en los templos, ¿no? Y estaban ahí porque pues, eran de uso cotidiano. Y ahí tenemos pues el jaguar, ¿no? La representación del jaguar emplumado. Ahí viene otra de las advocaciones. De las vocaciones, es el jaguar emplumado. Y otra vez ahí tenemos el número 5, ¿no? El 4, claro. Nahue, y el 5 como exactamente. Arriba está la flor, arriba es la famosa flor teotihuacana, que son los 4 pétalos y es la mano que la queda. Sí. Son los 4 pétalos y el centro, ¿sí? Creo que se le conoce como la flor teotihuacana, pero que es el quincunce, que son las 4 direcciones y el centro, o el macuilca que veíamos hace rato, el número 5.